Luego de la polémica generada por el comunicado emitido por el senador Alejandro Navarro, donde se calificaba de epidemia mundial al autismo, además de copiar textualmente gran parte de las frases atribuidas al parlamentario, las organizaciones de apoyo a las personas con esta condición no tardaron en dar a conocer sus posturas sobre este tema. Vamos a conversar justamente con Lorena Díaz, ella es presidenta Asperger Chile, para un poco hablar en profundidad de esta condición y entender lo que se pide, las reformas, la integración, la inclusión y sobre todo ver, digamos, qué fueron los dichos que más molestaron del senador Navarro en este comunicado. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenas tardes ya. Fernanda. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Lorena, ¿Cómo estás, Fernanda, Juan Francisco? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Gusto saludarte. Tú justamente hicieron hincapié justamente en que él hablaba de una enfermedad con respecto al autismo, siendo que es una condición. Ahora, ¿qué otro tipo de como, ¿cómo se podría decir? De errores de las autoridades o de mitos en torno al autismo se dan cuando se habla de esta materia? Fernanda, primero quisiera aclararte que la verdad que lo que nos llamó más la atención del comunicado del senador Navarro fue el llamado que hizo a los padres. La verdad que nosotros como fundación estamos hace muchísimo tiempo y siempre educamos a las familias sobre la importancia de la detección temprana, pero no sacamos nada con educar a las familias, o justamente respondiendo a ese llamado que le hacía, si las familias no van a tener el apoyo en el sistema de salud, donde no tenemos especialistas capacitados, ni en el área de educación. Entonces, eso fue lo que también nos llamó muchísimo la atención. O sea, los padres llevamos trabajando muchísimo tiempo en esto y no nos pareció ese juicio novedoso, muy valioso en sí, pero no novedoso. O sea, nosotros estamos trabajando justamente para que se impulsen políticas públicas para generar los espacios para que las personas del espectro autista sean incluidas, entendiendo que esta condición, y por eso que tampoco nos gusta la palabra enfermedad, significa que son dos cerebros distintos. El cerebro neurotípico, nosotros hablamos de neurotípico, y el cerebro de la persona autista, son dos cerebros distintos. Entonces, que sean distintos no quiere decir que estas personas estén enfermas. Lorena, eso básicamente es lo que más nos llamó la atención. Sí, tú apuntabas a un tema respecto a la falta de especialistas, y lo otro que llama mucho, poderosamente la atención, el hecho de que incluso los propios papás se tienen que ir como juntando, muchas veces, para tratar de ir viendo de qué manera, a qué lado apuntar finalmente con sus hijos, para poder motivarlos, para que no queden como apartados de el mundo. Justamente eso, o sea, cuando tú hablas de enfermedad, te estás vinculando con el modelo médico que ya está totalmente obsoleto. Nosotros apuntamos a un modelo educativo y de inclusión social. Entonces, si tú llegas con esta etiqueta de enfermedad a un colegio, donde ciertamente en todos los días se están cometiendo injusticias con respecto a estos niños, se vulneran sus derechos, si tú llegas con este modelo de enfermedad, obviamente la comunidad educativa dice, nosotros no somos médicos, y se desligan de esa responsabilidad. Claro. Entonces nosotros estamos tratando de crear conciencia que todos, profesionales de la salud, de educación, todos tenemos algo que decir y algo que hacer frente a este niño que piensa diferente. Esa es es la única diferencia. Hablamos también de neurodiversidad. Nosotros todos los días hablamos de la no discriminación, de la tolerancia a la diversidad. Y resulta que esto también es una neurodiversidad, y por eso estamos difundiendo desde hace muchísimo tiempo. Pero como te digo, o sea, nosotros sabemos las estadísticas de Estados Unidos hace 5 años atrás, y que se puede detectar, como dice el senador Navarro en su comunicado, se puede detectar a los 18 meses, pero aún así todavía en Chile no existen los protocolos en que el pediatra pueda detectar esto a tiempo. Entonces, digamos, con niños a los que recién vienen a ser diagnosticados 3 años, y ya eso es tarde. O sea, los niños tienen que ser detectados efectivamente a los 18 meses y tienen que ser intervenidos, y a eso también llamamos atención temprana, que tampoco tenemos como padres. ¿Cuál es la mayoría? ¿Sí? Sí, no, continúe. Perdón, continúe. No, mira, el tema es que nosotros ahora estamos trabajando por la atención temprana, por esta detección, y que el Estado también se haga cargo de prevenir la discapacidad. Estos niños no nacen discapacitados, que es otro mito que existe. Tú piensas en autismo, discapacidad, y no es así. Entonces, estos niños no nacen discapacitados, nacen con un déficit que tiene que ser intervenido
a edad temprana. Pero no se para llama evitar justamente eso, perdón que yo que te pregunte, pero no se llama discapacidad cognitiva entendiendo de que de alguna otra forma no tienen el mismo nivel cognitivo que una persona que no tenga digamos la condición de autismo, de Asperger, ¿me explico? A ver, sí, mira, lo que pasa es que nosotros tenemos que ir mudando de términos, ¿no? Ahora en la actualidad internacionalmente se habla de espectro autista. El espectro autista, exacto, y aborda desde el autismo clásico, que es el que tú dices, que muchas veces está asociado a discapacidad intelectual, pero también está el autismo de medio funcionamiento, de alto funcionamiento, el síndrome de Asperger y últimamente muchos estudios están incluyendo la personalidad con rasgos Asperger. Entonces, tienes personas que muchas veces, sobre todo en el medio alto funcionamiento y síndrome de Asperger, tienes personas de capacidades cognitivas normales y a veces superiores. ¿Por qué crees que hay tanta desinformación por parte de la ciudadanía? Porque las autoridades entendemos que me imagino que quienes se hacen cargo algo más de información tendrán con respecto a distintas condiciones de niños que claramente, o de adultos, que se ven no parte de la sociedad, que no están integrados finalmente. Yo creo que básicamente se debe el problema a que todo Chile está desinformado. O sea, tú buscas estadísticas en Chile sobre el espectro autista y no hay, definitivamente. No hay absolutamente nada y por eso nosotros tenemos que regirnos por estadísticas del extranjero. Entonces, yo creo que el desconocimiento es público, no solamente incluye a las autoridades, no solamente digamos de las familias, de la sociedad, sino que también de las autoridades. Y por eso nosotros, insisto, echamos de menos en este comunicado del senador Navarro que él llamara no a los padres, sino que a sus pares, a la clase política, a fomentar esto, a fomentar políticas públicas para que los niños realmente en algún momento, niños que van a ser adultos y que en este minuto hay adultos, como te insisto, con unas capacidades increíbles que no están siendo empleados porque no tienen las habilidades sociales para conseguir un trabajo o no pueden mantenerlo. Habilidades sociales que muchas veces se trata de trabajar con distintas fundaciones, algo me he enterado de aquello, ayudo, digamos, a una fundación, entonces estoy un poco tratando de interiorizarme un poco en el tema y te pregunto a ti, ¿a quién hay que hacerle el llamado pertinente? En este momento el llamado pertinente, te insisto, es a la clase política, al gobierno, de que... ¿Nadie puntual que pudiera tomar las riendas sobre este asunto? Bueno, como te digo, la parte, en realidad todo, sabes que nosotros siempre promovemos que todos tenemos una responsabilidad, no solamente las autoridades, porque si bien es cierto, las autoridades hacen algo, pero tú no puedes decretar las cosas por ley. Sí, claro. La tolerancia no se puede decretar por ley. Entonces, los niños sufren mucho bullying en los colegios, porque, por ejemplo, ellos no captan las bromas, no entienden muchas cosas, los chistes, son muy ingenuos en muchos casos. Entonces, hay cosas que tú dices, no, esto no puede ser decretado por ley. Entonces, la conciencia, el cambio de conciencia tiene que ser a todo nivel. Sí, un cambio cultural, finalmente. Es un cambio cultural, definitivamente. Pero se parte con políticas públicas, claro. Exacto. De hecho, nosotros desde el año pasado instauramos la celebración de la neurodiversidad justamente para promover este cambio cultural. Correcto. Lorena, un millón de gracias por acompañarnos. Sí, bueno, quería decirte solamente una cosa. Dejamos a todo el mundo invitado para el día 21 de abril, sábado, en la Plaza de la Ciudadanía, a la celebración de la neurodiversidad. Qué bueno. Todos cordialmente invitados. 21 de abril entonces. 21 de abril es la invitación. Muchas gracias. Ahí estaremos. Gracias a Listo. Ti. Muchísimas gracias y mucho éxito. Cualquier cosa, aquí estamos y para ayudar. Listo. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Interesante el concepto. Neurodiversidad. Neurodiversidad. Entender que no porque otro es distinto lo voy a apartar, lo voy a tratar como un niñito raro. No, y además hay tanta ignorancia en la materia porque muchas veces los niños autistas, los jóvenes autistas, los adultos autistas tienen capacidades increíble para una materia puntual de repente, o para uno o dos, quizás no en el espectro amplio que uno cree, pero es realmente impactante. Así es, vamos a una pequeña tanda, amigos, nos queda un poquitito de programa, pero disfrútenlo si quieren con nosotros dentro de unos 30 segundos más.